El sexo no fue creado para el placer, sino para el despertar. Los antiguos sabían que en el cuerpo dormía una energía divina, un fuego invisible que podía elevar al hombre o consumirlo por completo. Esa llama sagrada no se enciende con la carne, sino con la conciencia. Pero en un mundo donde todo ha sido invertido, el acto más puro fue convertido en espectáculo, y la energía más divina en moneda de distracción. Por eso los elegidos no huyen del deseo, lo transforman, no temen la atracción, la purifican, y no buscan cuerpos para vaciarse, sino almas con las que recordar quiénes fueron antes de nacer. Quien comprende esto deja de mirar el sexo como un impulso y empieza a verlo como una oración silenciosa al Creador. El verdadero elegido no se deja arrastrar por el instinto, porque sabe que cada deseo es una puerta. Hay puertas que conducen a la pérdida y otras que abren hacia la luz interior. Cuando el mundo te ofrece placer sin propósito, te roba la llave de tu poder. Pero cuando aprendes a contener, a dirigir, a elevar tu energía sexual, dejas de ser esclavo del impulso y te conviertes en guardián del fuego. Ese fuego se siente en el pecho, no en la piel. Vibra en silencio cuando la mente está en calma y el alma se acuerda de su propósito. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Hay algo en ti que intuye que el sexo no es solo carne, sino comunión con lo divino. Si sientes esa verdad, suscríbete y quédate, porque este camino no es para los curiosos, sino para los que recuerdan. El mundo moderno teme al hombre o la mujer que domina su energía sexual, porque quien no depende del deseo no puede ser manipulado. La publicidad, la cultura y hasta la religión fueron moldeadas para mantenerte dividido. Cuerpo contra espíritu, placer contra culpa, deseo contra pureza. Pero el elegido no vive dividido. Él camina entre ambos mundos con conciencia. Entiende que su energía sexual no es algo que deba suprimirse, sino dirigirla como un río que alimenta su propósito. Por eso cuando el elegido siente deseo, no lo niega, lo observa, lo respira, lo eleva, porque cada impulso puede convertirse en impulso divino si atraviesa la mente sin ser capturado por ella. Esa es la alquimia del cuerpo, el secreto de los templos antiguos, la ciencia interior que el sistema se encargó de ridiculizar para mantenerte dormido. Cuando aprendes a transmutar esa energía, algo cambia en tu mirada. Ya no buscas cuerpos, buscas presencia. Ya no deseas posesión, deseas comunión. Y en esa nueva forma de mirar, los demás perciben algo distinto en ti. Calma, profundidad, magnetismo. Es el brillo de quien ya no necesita nada del mundo para sentirse completo. El sexo, entonces, deja de ser consumo y se convierte en creación. Cada respiración consciente, cada pensamiento puro, se vuelve un acto de unión sagrada. Y mientras los demás persiguen placer inmediato, tú siembras poder eterno. Comenta si alguna vez has sentido que tu deseo no era físico, sino espiritual. Esa es la señal de que estás despertando. Cuando dos cuerpos se encuentran desde la conciencia, el universo entero se detiene. Ya no es piel lo que se toca, sino espíritu reconociéndose a sí mismo a través de otro. En ese instante, el tiempo se disuelve, y lo que parecía humano se vuelve eterno. Eso es el sexo sagrado, no el acto, sino el estado de unión donde desaparece la frontera entre tú y lo divino. Por eso los elegidos no se entregan a cualquiera, porque saben que cada contacto deja una huella. Cada unión abre un canal energético, y lo que permites entrar en ti puede elevarte o destruirte. El cuerpo recuerda incluso cuando la mente olvida. Por eso los elegidos cuidan con quién se entrelazan, no por moral, sino por conciencia. Hay almas que apagan la llama y otras que la expanden. Cuando el elegido comparte su energía, no lo hace por deseo, sino por destino. Y si alguna vez siente vacío después de un encuentro, no se juzga. Comprende que el cuerpo lloró una desconexión que el alma ya conocía. El silencio posterior al placer es un espejo. Allí puedes oír si lo que viviste fue unión o consumo. Porque el placer pasa, pero la vibración que deja permanece. Y quien ha probado la comunión sagrada ya no busca cantidad, sino profundidad. El sexo del elegido no se mide en orgasmos, sino en expansión de conciencia, en ese instante donde
Ambos cuerpos recuerdan que son templos de la misma divinidad. El cuerpo del elegido no es un objeto ni una herramienta, es un altar. Cada respiración, cada movimiento, cada pensamiento, es una ofrenda silenciosa al espíritu que lo habita. Por eso, mientras el mundo enseña a usar el cuerpo para obtener placer, el elegido lo purifica para manifestar presencia. La diferencia es sutil pero infinita. El cuerpo usado se agota, el cuerpo honrado se expande. Y cuando esa energía sexual se eleva con respeto, el cuerpo entero vibra con una frecuencia que atrae sin intención, que magnetiza sin palabras. Porque el verdadero atractivo no viene del rostro, sino del alma encarnada que brilla a través de la piel. Esa es la belleza del elegido. No seduce, irradia, no busca, llama, no conquista, revela. El cuerpo no fue creado para la culpa, sino para la comunión. Fue diseñado como un canal entre el cielo y la tierra, un instrumento donde el alma experimenta su divinidad. Por eso los hábitos del elegido son simples pero sagrados. Cuidar su energía, moverse con propósito, respirar conscientemente, hablar con intención. Cada acto físico es una oración silenciosa. Y cuando el cuerpo vibra en pureza, la mente se aclara, el corazón se abre, y la energía sexual fluye como corriente ascendente, encendiendo la conciencia. Así el sexo deja de ser descarga y se convierte en ascenso. Y en ese ascenso, el cuerpo del elegido deja de pertenecerle, se vuelve morada de lo eterno. El elegido comprende un misterio que el mundo moderno desprecia, el poder de no consumir lo que desea. En un tiempo donde todo se confunde con gratificación instantánea, contener no es represión, sino maestría. Cuando un hombre o una mujer puede sentir deseo sin necesidad de actuar, descubre un fuego interior que no destruye, sino que crea. Esa contención se convierte en fuerza espiritual, en claridad, en poder invisible, porque la energía sexual, cuando no se dispersa, asciende. Se convierte en visión, en magnetismo, en presencia que transforma todo lo que toca. Por eso los antiguos llamaban al semen la semilla del espíritu, y al deseo consciente la respiración del alma. Cada vez que eliges no ceder al impulso, algo dentro de ti se fortalece. La mente deja de ser esclava de la carne y el alma toma el timón. No se trata de eliminar el deseo, sino de integrarlo, de mirarlo sin miedo, sin culpa, sin necesidad. Esa es la alquimia del elegido. Transformar la tensión en expansión, la atracción en atención, el impulso en oración. Porque solo quien puede contener puede crear. Y solo quien crea con conciencia puede manifestar su propósito divino. Cuando el elegido eleva su energía, los demás lo sienten sin entender por qué. Irradia una calma que atrae, un poder silencioso que no necesita demostración. Ese es el secreto que la sociedad no quiere que recuerdes, que tu placer, dirigido con sabiduría, es la fuente de tu propósito. Hay un tipo de amor que no necesita tocar para sentirse completo. Es el amor que vibra en el espacio entre dos miradas, el que enciende sin quemar, el que eleva sin poseer. El elegido conoce ese estado, porque ha comprendido que el sexo más profundo no sucede en el cuerpo, sino en el alma. Cuando dos seres se reconocen desde la conciencia, la energía fluye sin necesidad de contacto. El simple hecho de existir uno frente al otro ya despierta la memoria de lo divino. Por eso los antiguos sabios hablaban de uniones invisibles, de matrimonios de energía, donde el deseo no buscaba consumirse, sino expandirse. En ese nivel de conciencia, la atracción deja de ser deseo de tener y se convierte en deseo de comprender. El elegido ya no se pierde en la piel ajena, porque aprendió a encontrar a Dios en su propia carne. Y cuando finalmente comparte su cuerpo, no lo hace por impulso, sino por destino, como si el universo eligiera a través de él un momento perfecto para recordar lo eterno. Esa unión no agota, renueva, no vacía, llena. No termina con el placer, sino que comienza con él. Es la danza del alma, el lenguaje silencioso de quienes han aprendido que amar no es poseer, sino liberar. Allí, en ese espacio sagrado, el sexo deja de ser humano y se convierte en oración viva. El sexo sagrado no ocurre cuando dos cuerpos se buscan, sino cuando un alma se encuentra a sí misma. El verdadero rito comienza en soledad,
cuando el elegido comprende que toda unión externa refleja la comunión interna entre su espíritu y su cuerpo. En ese instante, el deseo deja de ser carencia y se convierte en ofrenda. Ya no busca llenar un vacío, sino expandir una plenitud. Por eso, antes de tocar a otro, el elegido toca su propio silencio. Antes de buscar placer, busca presencia. Y esa presencia es la que vuelve cada acto, cada respiración, cada mirada, un fragmento del mismo rito divino que une materia y espíritu en un solo fuego. El cuerpo del elegido, entonces, se convierte en templo viviente. La respiración se vuelve mantra, el movimiento se vuelve oración y el deseo se convierte en canal de ascensión. En este estado el sexo no divide, sino que une, no distrae, sino que revela. Es el mismo poder que dio origen a las estrellas, ahora contenido en la carne, esperando ser recordado. Cuando el elegido respira con conciencia, siente el universo moverse dentro de él, y al hacerlo, entiende que nunca estuvo separado de lo divino, solo dormido en la ilusión del placer. Despierta entonces y recuerda que la verdadera unión comienza dentro. En las antiguas escuelas de misterio, se hablaba de una fuerza enroscada en la base del cuerpo, la serpiente de fuego, dormida en la raíz, esperando el momento de ascender por la columna hasta la corona, donde se funde con la conciencia divina. Esa serpiente es la energía sexual, y mientras el mundo la teme o la desperdicia, el elegido la honra. Sabe que cuando asciende, ilumina, que cuando se despierta, transforma. No hay mayor milagro que aprender a dirigirla sin perderla, a sentir sin caer en el abismo, a amar sin disolverse. Por eso el camino del elegido no es de represión ni exceso, sino de equilibrio sagrado. Cada impulso se convierte en una oportunidad para elevar la frecuencia del alma y refinar la percepción del mundo invisible. Pero este ascenso no es cómodo. La serpiente despierta con fuego, con deseo, con prueba. Te obliga a mirarte sin máscaras. Te muestra la fragilidad de tu ego, las sombras de tus pasiones, la falsedad de tus ideales. Y solo quien tiene el valor de sostener esa mirada sin huir puede trascenderla. Cuando la energía sexual sube, purifica la mente, enciende el corazón y revela tu propósito más profundo. Por eso el elegido no busca apagar su fuego. Aprende a bailar con él. Lo canaliza en su arte, en su voz, en su presencia, porque sabe que esa llama no fue puesta en su cuerpo para consumirlo, sino para recordarle quién es en realidad. El elegido no ama como el mundo ama. Su amor no nace del miedo a estar solo, sino de la plenitud de quien ya se encontró consigo mismo. Por eso su forma de amar es fuego que no quema, es entrega sin dependencia, es unión sin pérdida. Cuando ama, no busca completarse sino compartir su abundancia interior. Y cuando toca, lo hace con reverencia, porque sabe que cada cuerpo es un templo, cada alma una chispa del mismo origen. En el sexo sagrado, el amor no se pronuncia con palabras, se transmite con presencia. El toque del elegido no busca poseer, sino despertar. Y quien ha sentido ese toque, aunque sea una vez, no puede volver a dormir espiritualmente jamás. El verdadero amor es expansión, no intercambio. No busca igualar fuerzas, sino elevarlas. El elegido ama desde el alma, no desde la carencia. Por eso su amor transforma, porque no exige, inspira. Su presencia sana, su silencio enseña, su mirada bendice. En su energía, el otro recuerda lo que siempre fue, divinidad encarnada. Y cuando dos elegidos se encuentran, no hacen el amor, se convierten en él. En ese instante el universo entero vibra al ritmo de su unión. No hay promesas, no hay pertenencias, solo eternidad manifestándose por un momento. Y en ese momento, el elegido entiende que el sexo sagrado no era un acto, era un recordatorio del amor primordial que dio origen a todo. El elegido no renuncia al deseo, lo redime. No busca placer, busca propósito. Y cuando su cuerpo, su mente y su espíritu vibran al unísono, se convierte en canal de creación divina. Todo lo que toca florece, todo lo que imagina se manifiesta, porque su energía sexual, ya purificada, es la corriente misma de la vida. Este es el secreto que las antiguas órdenes guardaban bajo juramento, que el sexo no era el final del camino espiritual, sino su puerta más alta. Por eso el mundo moderno te distrae con exceso,
porque si recordaras tu poder creador, nada ni nadie podría dominarte. El fuego que llevas dentro no está ahí para encender pasiones pasajeras, sino para mantener encendido el altar del alma. Caminar el sendero del sexo sagrado es un compromiso con la conciencia. Es decidir no desperdiciar tu energía en lo efímero, sino dirigirla hacia tu destino. Es elegir ser creador, no consumidor. Y cuando el elegido vive así, todo su entorno cambia. Su mirada se vuelve guía, su silencio enseñanza, su presencia templo. Ya no necesita buscar señales, porque él mismo se ha convertido en una. Si estás escuchando estas palabras, es porque el fuego en ti está despertando. Protégelo, hónralo, elévalo. Y si sientes que este mensaje resonó en lo más profundo de tu espíritu, suscríbete, comenta y comparte esta enseñanza, porque otros elegidos también están recordando quiénes son y te necesitan para encontrar el camino.